Hola, aquí estamos un día más para animarte y exhortarte a que sigas buscando de la presencia de Dios y escuchando su voz para poder cumplir ese propósito por el cual estás en esta tierra. Mm, Hemos estado hablando de buscar de Dios, de aprender a escuchar su voz y sabemos que en estos tiempos que está sucediendo toda esta pandemia es un momento específico en el que podemos sacar más tiempo para poder comunicarnos con Dios, para poder hablar con Él, para poder meditar en nuestros caminos. Hemos hablado de eh, la escritura de Segunda de Crónicas 7:14, donde si el pueblo se arrepiente, si claman a Dios, ¿no es cierto? Entonces, hoy quiero compartir con ustedes las bendiciones que Dios promete para todo el que se arrepiente, ¿no es cierto? Y anda en la obediencia que Él pide que andemos. Ah, yo espero hoy en el nombre de Jesús que lo que hablemos tú lo puedas recibir, puedas meditar en tu corazón de acuerdo a esta palabra y definitivamente buscar el rostro de Dios para obedecerle y recibir sus bendiciones. Definitivamente el deseo de Dios en su corazón es bendecir a todo aquel que le obedece. Al que no le obedece, él no puede hacer nada porque está fuera de su cobertura y simplemente el que no le obedece va a estar sufriendo consecuencias por sí mismo de sus propias acciones. Pero al que obedece a Dios va a estar bajo la cobertura de Dios y bajo la bendición y bajo la protección y cuidado de Él. Definitivamente es bueno saber y entender que hay un Dios que se preocupa de nosotros, nos cuida y nos quiere bendecir. Fíjate lo que dice en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, verso 5, dice así Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz. Dios habla todos los días. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. La misericordia de ayer no te sirve para hoy. Y la de mañana tampoco. Hoy es un nuevo día, hoy es una misericordia nueva en Dios. Entonces, si le das oído a su voz, esa misericordia de Dios va a ser efectiva hoy para tu vida. Y dice: y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces dice que si lo escuchamos y guardamos su pacto, somos su especial tesoro. Piensa tú, si tienes hijos, cómo es tu vida con ellos, cómo tú los quieres, los proteges, los cuidas y los quieres bendecir cuando ellos son obedientes a ti. Pero cuando no son obedientes, ¿qué es lo que vas a hacer? Les vas a dar una reprensión y no les vas a dar la bendición que ellos quieren. ¿Por qué? Porque se han portado mal. Asimismo es Dios con nosotros, sus hijos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, en el verso 29, esto es lo que dice Dios: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Lo lindo de esto es que la promesa de Dios es que Él quita el corazón de piedra, el corazón que ha estado endurecido toda la vida hacia las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos, endurecidos por causa del pecado, por causa de andar en nuestros propios caminos, endurecidos por querer hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Él dice que Él quita ese corazón. Entonces Él dice que si escuchamos y que si le damos nuestro corazón, tuviéramos ese corazón dispuesto a tenerle temor a Dios, pero el temor no es un temor de miedo. El temor de que la palabra se refiere es el temor de honra, de respeto por quien es Él. La honra y el respeto a Dios, ese respeto de ser Él nuestro Rey, nuestro Señor. Cuando tú estás en un lugar, supongamos que tú estás en una corte y cuando entra el juez, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Callado y se para todo el mundo. Honran a ese hombre por la posición que tiene. Cuando el presidente de la nación
llega a un sitio, todo el mundo calla y ahí mismo se para y lo honran, ¿no es cierto? ¿Por ser quién? Por ser el presidente de la nación, por tener la autoridad que ha sido impuesta sobre él, ¿no es cierto? Mucho más Dios, que es el creador del cielo y la tierra, el creador de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, el que te creó a ti y a mí. ¿Cómo no obedecerlo y honrarlo? El temor de honra, el temor de su excelencia, de la majestad de Dios. Por eso la palabra dice que nos postramos ante su presencia. No nos postramos ante Él por miedo, sino en reverencia, en el temor a esa reverencia y por todo lo que Él es en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, sino en la de todo el mundo. Que unos lo quieren reconocer bien, otros no. Por eso la palabra dice que si tuviésemos ese corazón, entonces la bendición de Él no va a ser solo para nosotros, no es solo para mí, es para todos los que nosotros amamos, a nuestros hijos, a las personas que queremos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que si tú eres salvo, tu familia y tu casa serían salvos. Y de acuerdo a esa promesa, familia y casa envuelve no solo a tu familia de sangre, envuelve a todas las personas que tú amas verdaderamente, que los consideras parte de ti. Entonces, eso incluye amigos, seres queridos. Por eso yo creo mucho en la promesa de Dios, no solo por mi familia de sangre, sino por las personas que yo aprecio mucho, los que he llevado en mi corazón toda mi vida y que los he querido siempre. Así no estén en Cristo. Oro por ellos. Los cubro con la sangre de Dios, de Jesús, y le pido a Dios que un día esta promesa se haga real en sus vidas. Entonces, es una promesa de Dios si vivimos en esa obediencia que Él nos pide, ¿no es cierto? Entonces, fíjate lo que dice Primera de Reyes, el capítulo 3, verso 14. Dice, y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, otra promesa de obediencia es que Él va a alargar nuestros días, que nuestra vida no se va a acabar tempranamente por causa del pecado. Cuando Cristo murió en esa cruz, Él se llevó todo el pecado en Él. Todo lo que hayamos hecho que no haya sido agradable a Dios. Todo el pecado que heredamos por causa del pecado primero que sucedió. ¿No es cierto? Entonces, la promesa de Dios es que nos va a dar larga vida. Lo lindo es que no es simplemente la larga vida en esta tierra, en esta carne. La promesa de Dios es vida eterna. Hasta cuando esta carne ya pare de funcionar, la vida continúa. En Cristo Jesús, la vida continúa para seguir cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó como seres vivientes, no solo en esta carne. Es algo especial. Lo lindo, me llama mucho la atención, lo lindo de la palabra es que esta palabra es del Antiguo Testamento, lo que yo les he dado. Y aquí dice, si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mandamientos. Si llegamos al punto de entender que por la ley no podemos ser salvos. Por la ley es imposible. Si tú analizas los mandamientos de Dios que Dios le dio a Moisés, digamos, no matarás, no dirás falso testimonio, no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no es cierto? No robarás. Analicemos algunos de estos mandamientos. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Para no ser condenados de acuerdo a la ley, tendríamos que cumplir estos mandamientos siempre, y si una sola vez en nuestra vida los quebrantáramos, ya somos condenados. Con una sola vez que no cumplamos uno de estos mandamientos, ya, condenación completa. Por eso Cristo Jesús, por eso lo que me llama mucho la atención es la gracia de Dios en nuestra vida, el pacto de gracia, el nuevo pacto que vino a darnos a través de su Hijo Jesús,
que somos salvos por la gracia de Dios. Ya no es porque tengamos que cumplir esos mandamientos específicamente con nuestra propia fuerza, porque si tú analizas, nunca los íbamos a poder cumplir. La palabra dice que la ley fue establecida para que saliera el pecado, para que el pecado se diera a luz, ¿no es cierto? Entonces, si nunca hubiera sido establecido la ley de no matarás, se podría andar matando. Pero como se estableció la ley y la ley dice no matarás, no puedes matar, ¿no es cierto? Entonces, como la ley dice no puedes mentir, entonces, ¿cuántas veces has dicho mentira en tu vida? Imagínate, una sola vez que digas una mentira de acuerdo a la ley, ya eres condenado, no puedes entrar a la presencia de Dios. Pero Jesucristo vino y pagó un precio, murió. Él se llevó en ti todo ese pecado. Si aceptas a Cristo en tu vida, lo dejas vivir en tu corazón y tú permites que Él sea el que reine en ti, viviendo de acuerdo a lo que Él nos enseña en el nuevo pacto. Yo en el video pasado hablé de si tú lees Mateo 5, 6 y 7 en el Evangelio de Mateo, son instrucciones básicas que Jesús nos dio para vivir. Que a muchas personas van a decir, no, eso es imposible vivir así. Claro, por nuestra propia fuerza no podemos vivir así. Pero cuando le decimos a Jesús que venga a nuestra vida, el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces es más fácil. Es más fácil poder vivir de acuerdo a esa instrucción que Jesús nos da. Porque dice la palabra que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda la verdad. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Hemos intentado muchas veces en nuestra propia fuerza hacer cosas y a lo mejor llegamos hasta cierto punto, pero ¡boom!, volvemos a fallar. Pero con el Espíritu de Dios no se falla. Entonces, lo que me llama la atención es que estas palabras son del Antiguo Testamento y Dios está dando bendición al que le obedece. Pero en Cristo Jesús estas bendiciones se hacen realidad, se hacen más efectivas, se hacen más poderosas en nuestra vida. Entonces, fíjate lo que dice Santiago en el capítulo 1, en el verso 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley la vino a cumplir Jesús. Jesús vino a cumplir esa ley por nosotros. Entonces, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, que fue la que vino a darnos Jesús, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Entonces, perseverar en Jesús, en la enseñanza de Jesús, aceptando el sacrificio de Jesús, sin olvidarnos de lo que Él vino a hacer por nosotros, sino siendo unos hacedores activos diariamente, continuamente, perseverando diariamente. Ayer ya pasó. No podemos arreglar el ayer lo arregla solo Jesús. Todos nuestros errores del ayer los arregla Jesús. Hoy, siendo perseverando activamente en lo que Jesús hizo, ¿no es cierto? Sin ser oidores olvidadizos, acordándonos constantemente de su sacrificio por nosotros, dice la palabra, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense bien, voy a volverla a leer. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hacedor de la obra. ¿Cómo puedes hacer algo que no sabes? Por eso siempre hago mucho énfasis en la relación que debes tener con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda la verdad. Esa relación que es una comunicación de doble vía, donde tú hablas, Él te habla todos los días. Entonces, sin olvidarte de su enseñanza y poniéndola en práctica todos los días. De eso se trata. Él te va a guiar, te va a ir guiando por el camino, el propósito de tu vida, el propósito por el cual Él te trajo a este mundo y Él vino a ti para que tú cumplas ese propósito, sin ser olvidador, sin ser un oidor olvidadizo.
¿no es cierto? Sino hacedor de la obra. Dice que este será bienaventurado en lo que hace. Como en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, Dios dice que tú serás bendito en tu entrar, en tu salir, que todo lo que tus manos toquen será bendito, será prosperado. Dice que todo lo que hagas va a prosperar. Es una bendición que viene desde antes. Es lo mismo hacia el Nuevo Testamento. Si tú no te olvidas de lo que Dios vino a hacer a través de su Hijo Jesús. Entonces, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es lo que Él ha estado tratando de decir a su pueblo desde el comienzo, que si le damos nuestra vida, que si le obedecemos, que si le entregamos nuestro corazón, Él nos va a bendecir, porque el deseo de Dios para nosotros es ese, bendecirnos. Si no nos olvidamos de Él y ponemos en práctica lo que Él nos enseña, es necesario, es algo especial. Mira lo que dice en el libro de la primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 22. Dice así Dios: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuáles son las cosas agradables delante de Él? Si no estableces una relación con Dios diariamente y recibes su instrucción para saber qué es lo que a Él le agrada y lo que no, ¿cómo vas a poder pedirle a Dios y saber que estás andando en un camino agradable? Por estatutos, reglas y mandamientos es imposible, porque si las quebrantas, ya fuiste condenado, de acuerdo al antiguo pacto. Pero a través de la gracia de Jesús, cuando aceptas a Jesús en tu vida y estableces esa relación diaria con Él, vas a escuchar su mandato diariamente, su instrucción diariamente, y vas a ponerlo en práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que tú estés moviéndote a ponerlo en práctica, ya Dios está viendo tu corazón y Él te va a guiar y te va a fortalecer para no caer en el pecado. Si caes en el pecado por error, la palabra dice que tenemos abogado en Cristo Jesús, que Él está intercediendo por ti y por mí a la diestra del Padre. Pero una cosa es caer en el pecado porque, por un error o porque fallaste simplemente. Pero otra cosa es practicar el pecado. Si ya tú estás practicando el pecado, sabes que estás haciendo erróneamente y lo estás practicando, ya eso es otra cosa. Ahí ya va a venir condenación sobre tu vida, porque no quieres aplicar lo que Dios te está diciendo que hagas. Entonces, estamos en momentos de reflexión, estamos en momentos de buscar de Dios. Espero que en este tiempo que has estado en casa por causa de esta pandemia, haya sido un tiempo de reflexión verdaderamente, y te animo a que busques de Dios, te animo a que te rindas a Él, te animo a que definitivamente entregues tu corazón y tu vida a Él y que pongas en práctica lo que Dios te dice, la instrucción de Dios a través de Jesús y el Espíritu Santo de Dios, para que puedas ser bendecido. Tiene que haber un cambio definitivamente. No podemos seguir el mismo camino en el que veníamos antes de que todo esto sucediera. Tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, va a ser difícil y va a ser duro para la vida de todo aquel que no quiera honrar a Dios. El deseo para mí, mío para ti, es que puedas encontrar esa relación que necesitas tener con Dios a través de Jesús, y es simplemente abriéndole tu corazón. Y vas a poder entender sus estatutos, vas a poder entender su guía, vas a poder entender su palabra. Todo para bendición, porque el deseo de Dios es bendecir a su pueblo. Espero que esta exhortación de hoy te haya servido. Declaro sobre tu vida bendición, declaro sobre tu vida paz, declaro sobre tu vida la gracia y el favor de Dios, y es tu decisión. Tú decides si lo quieres, si quieres obedecerle o no. Espero que Dios te bendiga en este día. Hasta la próxima.